Fundado en 1993, el Diario de la Reforma es uno de los más importantes de México. Hoy en Periodista Digital vamos a conversar con su corresponsal en España, Ismael Rivera Victoria. Ismael, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paul? Muy buenos días. ¿Cómo has vivido, por ejemplo, esta época, esta cuarentena que parecía apocalíptica, que nos tomó a todos en nuestras casas, ¿no? Que fue hace unos meses. Bueno, yo creo que como muchos en distintas partes del mundo, con mucha incertidumbre, ¿no? Hasta cierto punto con cierto temor y con desconfianza, sobre todo porque pues ahora esta pandemia nos ha hecho dudar prácticamente de todos y de desconfiar de todos de que nos podamos contagiar. Parece de película, ¿no? Porque ¿quién iba a imaginar? Tú lo ves en las películas, Estallido, Cuarentena, todas esas películas que hemos visto en Hollywood, en el cine, ¿no? Y de repente lo ves en tus propias carnes, ¿no? Yo creo que ese es un escenario que el mundo no estaba preparado, nadie estábamos preparados porque este virus pues ha puesto contra las cuerdas a todos los gobiernos, ya sean del corte de derecha, izquierda, centro, de toda la clase económica y política del mundo, los ha puesto contra las cuerdas, nadie estábamos preparados para esto. ¿Cómo viviste esos días, ya digamos, en plan periodístico? ¿Has ido a algunos lugares? Porque eran unos días siniestros que no da ganas de ir a ninguna parte a cumplir tu trabajo, prácticamente. Bueno, fíjate que en lo personal me causaba pues mucho impacto, ¿no? A pesar de que, bueno, en México también he estado como corresponsal en distintas partes del país y he cubierto, tú sabes, en México hay mucha violencia. Sí. Y de alguna manera u otra te vas habituando a hechos así muy fuertes. Pero esta situación, créeme que a mí me impactó mucho porque, por ejemplo, cuando uno de los momentos que más me llamó la atención y más me impactó fue cuando se convirtió esta pista de hielo en morgue. Yo creo que para mí eso fue uno de los hechos que tenía realmente una semana aproximadamente el confinamiento, me impactó mucho. Justamente hubo una foto, ¿no? Que sacaron, creo que fue en el diario El Mundo, ¿no? Que publicaron. ¿Tú crees, por ejemplo, que es necesario que se vean imágenes de lo que está realmente pasando para que la gente tome conciencia y sepa qué está sucediendo? Bueno, en este caso siempre hay un debate, ¿no? Ético y moral en cuanto al manejo de la imagen. Yo creo que hasta cierto punto también era necesario mostrar la crudeza de las imágenes para que tomáramos conciencia, porque hasta a día de hoy hay mucha gente que no atiende las indicaciones y también hay gente, sobre todo en países de nuestra región, en Latinoamérica, que no cree en que existe este virus, e incluso creen que es parte de complots, de estas tesis de complots internacionales. Sí, conspiranoicos y tal, ¿no? Sí, conspiraciones internacionales, y pues hay mucha gente que no se cuida y en consecuencia pues se propagan malos contagios. Aquellos días, ¿qué te pedía, por ejemplo, tu periódico? Bueno, hay mucha atención, mucha zozobra con relación a cómo estaba evolucionando en Europa, que llevaba prácticamente un mes de delantera con México. Y pues había el foco de atención tanto en Italia como en España para ver realmente como que se veían en ese espejo, ¿no? De que lo que nos va a tocar próximamente. Sí. Por ejemplo, porque yo hablaba aquellos días con amigos, yo soy de Perú, ¿no? Y les llamaba por teléfono y les contaba lo que pasaba aquí, no me creían. O sea, pensaban que les estaba contando una fábula, ¿no? Y al final, mira cómo se ha expandido rápidamente por los 5 continentes, ¿no? Sí, yo creo que en un inicio, yo ya te lo cuento de forma más personal, que hablaba con amigos, con familiares, me dicen, no, pero es que eso no va a llegar aquí, ¿no? Después era, no existe. E incluso, fomentado por algunos políticos en México, decían, es que ese es un virus que le da a los ricos. Sí. ¿No? De ese tamaño era, ¿no? Las hipótesis y la incredulidad. Y posteriormente, bueno, nos dimos cuenta que este virus no nada más se expandió en todo el mundo, sino que ha mutado y en algunas regiones ha sido más agresivo que en otras, ¿no? Es curioso, ¿no? Que en esta segunda ola que hay, al menos la que se significa en España, ¿no? Hablamos de España, no hay tantos muertos como en la primera ola, ¿no? Y ya no solamente ataca a la gente mayor, ¿no? Sino también a los más jóvenes, incluso niños, ¿no? Sí, bueno, algo que ha salido recientemente es que el mayor número de
de este contagio se está dando actualmente en esta segunda oleada en menores de 40 años. Sí. En la primera, en España, el 86% de las personas que murieron, desafortunadamente, eran mayores de 64 años. Sin embargo, ahora también ha bajado la tasa de mortandad. Es decir, tú recordarás que en abril se estaban registrando cerca de 1,000 muertes al día. Sí, diarios. Ahora se está registrando alrededor de 60, 80 muertes al día. Y el número de contagios es prácticamente el mismo. Entonces, esto habla, pues el sistema inmunológico es distinto, claro, pero también la propagación es distinta porque se está teniendo como principales focos de contagio reuniones familiares, ¿no? O de amigos, claro, en centros nocturnos y en zonas de playa. Posterior sí, al verano, pues está saliendo todo esto. Y uno de los factores que, aunque no se ha comprobado, pero podría ser un acelerador, es el regreso a clases. También, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, ya un poco para salir del tema del coronavirus, que a mí me inquieta un poco, ¿no? Y es el que en muchas partes del mundo han hecho encuestas a gente y la mayoría son reacios a la vacuna, ¿no? ¿Cómo está en México, por ejemplo? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Quiere vacunarse o recelan? Mira, en México, tanto el tema del coronavirus, sí, como el tema de la vacuna se ha politizado. Sí. Entonces, es una situación que ahora se ofrece como parte de una campaña de gobierno de que la vacuna va a ser accesible a todos. Pero, como tú dices, pues también hay mucha gente que está desconfiada. También está esta teoría por parte de algunos sectores donde dicen que las vacunas no son buenas, que incluso, pues... Va asociada al 5G, ¿no? Así que, sí, bueno, esa es otra, ¿no? Otras. Lo de que va asociado al 5G, de hecho, yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos que nos decían que en realidad nos quieren poner un chip y este tipo de cosas. Sí. Cuando, bueno, dicho sea de paso, realmente desde que nacemos prácticamente ya tenemos un chip, porque saben dónde estamos, qué hacemos, dónde crecemos. Actualmente con los teléfonos móviles saben nuestra ubicación, qué páginas el Google nos tiene, qué páginas consultamos, también, todo. ¿No? Así es que bueno, yo creo que esto irá siendo aceptado en la medida de que los resultados sean positivos. En este momento hay 13 avances de distintas vacunas. Y las que parecen que están más desarrolladas en la tercera fase, pues es la china, ¿no? La rusa y la de Estados Unidos. Había una en Oxford, porque creo que se ha paralizado un poco, ¿no? Lo que pasa es que cada fase, cada una de las fases también tiene que pasar una serie de pruebas y protocolos, ¿no? Y también la OMS tiene que irlas evaluando. Y en algunos pasos se han quedado ahí atoradas. Hay una pregunta que me hago que es ya un poco conspiranoica, pero también un poco tendenciosa, ¿no? Y malévola, ¿no? En ese sentido. Tú no puedes, por ejemplo, si ves que todo el mundo no se quiere vacunar, vas a preparar, 1.000 millones o 2.000 o 3.000 millones de vacunas, ¿cómo vas a hacer para que la gente se vacune? Yo creo que en este caso depende mucho del liderazgo de las autoridades, ¿no? En un país como México, donde tenemos un presidente que tiene mucha influencia en los sectores, sobre todo más pobres de la población, es determinante lo que él diga. Mucha gente lo sigue y, bueno, si él les dice hay que vacunarse, mucha gente lo va a atender. Entonces yo creo que por eso es tan importante en este momento la prudencia, ¿no? Y que toda esta difusión en cuanto a la posible vacuna o remedio a esta pandemia tengan que ser muy prudentes y muy responsables de lo que se dice. Claro, por ejemplo, en Rusia hicieron una encuesta y la mayoría no se quiere vacunar. Entonces, habían algunas teorías que decían de que quizás iban a provocar, iban a tirar la tercera ola, un virus letal como para que la gente salga corriendo y asustada y lo compre, ¿no? Porque es como el armamento, ¿no? Tú construyes 1.000 aviones Mirage
y pues, no los vas a tener en casa guardados en los hangares, tendrás que venderlos, para ello tendrás que provocar una guerra, ¿no? Es como lo de Irak, ¿no? Las armas de destrucción masiva, que al final no habían armas, pero lo que interesaba era el petróleo, ¿no? Y da igual que mueran 100.000 iraquíes o 200.000, pero la energía, o sea, y la materia prima lo justifican, ¿no? Bueno, en este momento se ha convertido en una competición, ¿no? Para ver quién saca primero la vacuna. Y eso pues también va a llevar a que se tomen decisiones quizás precipitadas por parte de estas empresas y de los gobiernos que están impulsando estas vacunas, porque a final de cuentas va a representar un ingreso económico muy importante en esta crisis económica que se está enfrentando también de forma paralela. Y sobre la tercera oleada, hay algunos expertos que señalan que la tercera oleada en realidad va a ser los efectos psicológicos en la población, producto de esta pandemia. Es decir, el resultado después del confinamiento, ¿no? Algunos hablan que habrá mayor histeria, por ejemplo, mayor estrés, ¿no? Mayor soledad, depresión. Una serie, bueno, también ha habido mucho. Después del primer confinamiento parece que se incrementó, ¿no? Mucho. Creo que ya vivimos también una primera oleada. Sí. Pero es interesante poner el foco de atención en esas posibles consecuencias, porque también los gobiernos van a tener que atender con su sistema de salud este tipo de situaciones, para lo cual tampoco ningún gobierno está preparado si es que se presenta este panorama. Claro, porque son esta pandemia que tampoco nadie la esperaba. Es como, después de que lo que ha pasado, y es que ya me creo que pase cualquier cosa aquí en el mundo. Hablando de AMLO, ¿me permite que te haga una pregunta? Claro, siempre le escucho unas cosas, dice unas cosas tan surrealistas que a veces parecen hasta jocosas, ¿no? Pero estaba leyendo el otro día de que pedía a España de que se disculpara por lo de la conquista. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que parte de su discurso político va dirigido precisamente a este grupo de seguidores, ¿no? Entonces también hay que entender que muchos de estos mensajes y de su discurso político es para afianzar a estos sectores. Claro. Y en México no tenemos que olvidar que a pesar de que hay muchos que no vivimos traumados con esa situación de que se habla de la conquista, ¿no? O el Día de la Hispanidad, cuando llega hace poco, entró poco el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre. Pero es verdad que en México todavía hay amplios sectores de la población que ven con mucho recelo este tema de España. Entonces, yo creo que hay que saber a quién va dirigido. Que causa un conflicto en las relaciones, sí lo puede causar, y también se puede prestar a, pues, que haya grupos más radicales, ¿no? Que puedan actuar. Hasta el momento no se ha presentado un caso que agredan por cuestiones raciales o demás a un español en México. Pero sí se ha presentado, no agresiones físicas, pero sí verbales, ¿no? O sea, tengo amigos españoles que tienen familiares de origen español que viven en México y que a partir de estas declaraciones me han comentado que se han presentado pues cierto rechazo, ciertos comentarios incómodos en México hacia este sector. Parece increíble, ¿no? Porque hay mucha colonia española en México, ¿no? Y yo he estado en toda la zona de Riviera Maya. Bueno, tú sabes que la mayoría de los empresarios son los que tienen los hoteles, ¿no? Y que hayan estas historias que yo las veo como cosas puntuales, porque un país normalmente no creo que se adhiera a estas frases rimbombantes, ¿no? Latinoamérica quiere España, o sea, en Perú queremos España. Habrá algún lunático, alguno que piense lo contrario, pero son casos muy, muy reducidos, ¿no? Mira, yo creo que el tema de la gente de origen español que radica en México, en ocasiones como se ha estigmatizado y también se ha fomentado desde las mismas autoridades, se tiene la idea que el español, como muchas veces son dueños de hoteles, restaurantes, ¿no? Son empresarios, se les asocia a un tema de explotación hasta el momento. Como los terratenientes antiguos. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que por eso esta figura de repente es difícil de erradicarla. Claro. Sin embargo, en México, pues bueno, te pongo un ejemplo en el caso del estado de Oaxaca
que es uno de los estados con mayor porcentaje de población indígena, cerca del 80% es población indígena, tiene 470 municipios, de los cuales más de 400 se rigen por usos y costumbres, es decir, en asambleas comunitarias, como tradicionalmente se hace. Y ahí, por ejemplo, muchas de las autoridades, principalmente de esa capital y a nivel estatal, han sido gobernadas por gente de origen español, ¿no? Y hasta recientemente, te estoy hablando de hace 8 años todavía, por ejemplo, recuerdo de un presidente municipal hace, 8 años, de origen vasco. Entonces, y de manera simultánea, el exgobernador hace 2 sexenios, ahí es cada 6 años, era también de origen español, ¿no? De la zona de Asturias. Entonces, la gente lo ve con una cierta normalidad, pero si tú despiertas ese discurso y lo fomentas y lo estigmatizas, claro, pues vas a generar una reacción en la población. Quería, hablando de medios de comunicación, ¿qué es lo que más te pide el periódico o los medios para los que también envías despachos desde España? Bueno, es variado. En el caso de algunos medios más locales, me han pedido, por ejemplo, el tema del seguimiento del coronavirus, ¿no? De la pandemia, cómo se está desarrollando. Principalmente en varios medios están muy interesados en saber cuáles son las medidas que está tomando los distintos gobiernos en España, porque es la forma de transmitir y de llevar el mensaje, claro, para que también aquellos gobiernos, claro, pues pongan atención en cómo ir tomando sus medidas. Y en otros casos, bueno, en el caso de Reforma, por ejemplo, me pide principalmente todo lo relacionado a temas de corrupción y político, que casi no hay, ¿no?, en nuestro país. Entonces me piden mucho eso. Tienes un booking de noticias, ¿eh? Sí. Y también temas que tengan que ver con la música, por ejemplo, o exposiciones, cultura, ¿no? Eso es lo que más me piden. ¿Y se hacen eco, por ejemplo, del tema del separatismo catalán? Sí, sí, no, también no es un tema que esté tan prioritario, pero sí, claro, sí se escucha. En algunas ocasiones me llegaron a pedir, por ejemplo, sobre todo cuando estaba la parte más candente, ¿no? Recientemente de este independentismo, pues que hiciera algunos sondeos entre la población, a ver qué opinaban, pero aquí, ¿no?, en Madrid. Claro. Para recoger distintas visiones sobre ese tema, pero sí es algo que siempre va a llamar la atención, sobre todo lo que sucede en España tiene mucha repercusión en América Latina, porque no solamente por el tema que nos une, ¿no?, de la hispanidad, claro, sino porque para nosotros, que yo creo que tiene que ser una visión muy, muy similar en otros países de nuestra región, España representa la puerta para Europa. Claro. Entonces, lo que impacte en España es como lo que también es un vistazo, es una ventana hacia lo que impacta en Europa. Yo llevo más de media vida en este país, que ya es como mi segundo país, ¿no? Pero cada vez que voy a un país de Latinoamérica, he ido a México cuatro ocasiones, ¿no? Y escuchas la radio, escuchas todavía las canciones de Camilo VI de hace 40 años y parecen que fueran el éxito del momento, ¿no? O sea, no hay nueva, como quien dice, no hay otra música, ¿no? Y me pasé en Perú, he ido a Bolivia, a otros países, y normalmente siempre está el tema musical presente. No me extraña, por ejemplo, que cuando hay grupos de rock, por ejemplo, en una época los hombres que aquí ya no sonaban mucho, se iban a México y hacían 500 conciertos, y cuando acá ya les habían olvidado, ¿no? Y luego como que renacían y luego volvían aquí a España. Ha habido muchos grupos y cantantes españoles que se han dado a conocer en México, ¿no? Sí, de hecho, bueno, sí, otro ejemplo, por ejemplo, son los Héroes del Silencio, ¿no? Sí. Como un dato adicional, Enrique Bunbury, por ejemplo, ha sido el solista, el único solista español que ha llenado el Estadio Azteca, ¿no? Cerca de 100,000 personas. Entonces eso te habla, pues, de que sí tienen una buena acogida, ¿no? Los artistas y la cultura española, no hay ningún problema. Todo se enmarca, volviendo al tema de AMLO, en un discurso político. Claro.
¿no? Dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo llegaste a España? Porque ya vives acá, ¿no? Sí, yo tengo 6 años. 6 años en España. Sí. ¿Viniste por un tema periodístico o creo que algo sobre F me contaste, ¿no? Bueno, vine a hacer un máster, Ujú, ¿no? En la Universidad Rey Juan Carlos y ujú. con F. Sí. Y después de terminar ese máster, me quedé colaborando con la agencia F y EPA. Ujú, Así ujú. es. ¿Qué tal aquí en España? ¿Te encantó? ¿No querías regresar allá a México? ¿Qué pasó? No, bueno, yo a final de cuentas creo que nuestro país siempre va a llamarnos, ¿no? Sí, Pero por supuesto que España me ha brindado también, además de oportunidades, pues otra calidad de vida y sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? sí, Tú sabes que México tiene uno de sus principales problemas, que es la inseguridad, el narcotráfico, la violencia y pues también la crisis económica, ¿no? Entonces, pues aquí es un contexto muy distinto. Mi esposa es catalana, ¿no? ujú. Ah, Hablando mira, de esto. acá todas tienen. Entonces, estoy muy habituado con la cultura española, o sea, no me ha sido así un gran choque. Obviamente tenemos Claro, muchas diferencias, a pesar de que tenemos también todo un bagaje y toda una historia con España, pero a pesar de que hablamos el mismo lenguaje, en mi caso al principio, pues he tenido que cambiar y aprender muchas palabras claro, para hablar con la gente aquí, para que me entienda el mensaje exactamente que quiero transmitir, claro. porque inclusive algunas palabras pues no significan lo mismo, no le Claro, damos sí, la sí, sí, misma sí. intencionalidad. Sí, sí. ¿Mm? Hablaba lo del periodismo, ¿no? Que la seguridad. Y es que, verdad, en México hay un porcentaje de periodistas asesinados que es brutal, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en México no solamente es el crimen organizado, Sí, ¿no? Uno de los principales sectores que atentan contra el periodismo y obviamente los periodistas, pues es la clase política. De hecho, entre el narcotráfico, el crimen organizado y la clase política son los dos principales agresores de la prensa en México. Posteriormente, pues bueno, depende del tipo de agresión, pero va desde manifestantes, ¿no? Cuestiones muy puntuales sobre denuncias, etcétera. Yo te comento, por ejemplo, en mi caso, pues he recibido o llegué a recibir algunas ujú, amenazas telefónicas de forma física, algún compañero con el que, por ejemplo, alguna vez estaba en una jornada de sí, trabajo, pasó, me dejó en el periódico donde yo trabajaba, ahí en la ciudad de Oaxaca, y a unas cuadras lo secuestraron, ¿no? Él era corresponsal de otro medio nacional y después de que lo secuestraron, a mí quizás 2 días después me hablaron diciendo que eran zetas para amenazarme también, ¿no? Yo cubría en ese tiempo las fuentes de seguridad, desde el ejército hasta un policía de barrio. Entonces, sí es un contexto muy distinto, muy tenso, muy arriesgado, donde realmente y de forma literal muchas veces te sales a jugar la vida en una cobertura. ujú. Toca un tema del turismo. Habla mucho de Oaxaca, eres de ahí, ¿no? Ujú. No, yo soy de Ciudad de México. Eh, pero trabajaste en Oaxaca, Sí, 9 años ¿no? Porque estuve normalmente cuando se trabajando. habla de México aquí en España siempre se escucha Cancún Claro. y algún otro, que otro lugar, ¿no? A los que nos gustaría ir a México a conocer, ¿qué nos recomiendas tú visitar? Bueno, es que fíjate que hay mucha variedad, ¿no? Si tú quieres ir a la zona, obviamente, histórica, pues te Ujú, tienes que ir al centro del país, ¿no? Si tú te quieres ir a la zona colonial, te tienes que ir, en este caso, a Michoacán, por ejemplo, ujú. a Querétaro, a Oaxaca, o si te quieres ir a la forma más tradicional de México, te puedes ir a Chiapas. Si te quieres ir a la zona industrial, pues te puedes ir al norte del país, ya sea, por ejemplo, Nuevo León, ¿no? O Tijuana. Si te quieres ir a la zona de playas turística, a la zona que yo digo que aunque es México, pero es Disneylandia, pues Cancún, la Es Riviera que Maya, ya, sí, sí. ¿no? Pero realmente es que hay tanta diversidad, hay tanta, pues, actividades que tú puedes escoger, porque incluso uno de los atractivos también es la gastronomía, ¿no? Claro. Entonces puedes irte a Puebla, puedes irte a Yucatán, puedes irte a Veracruz, o sea, ahí tienes realmente una amplia variedad, ¿no? Hablamos de gastronomía, por ejemplo.
¿Cómo te has adaptado a la comida española, no? Porque bueno, la comida mexicana es una de las más buenas también del mundo, ¿no? O sea, Sí, bueno, como todo, yo creo que en un inicio, pues, a pesar de que ya estaba acostumbrado, ¿no? Porque te digo, mi esposa es catalana y ya llevábamos algunos años casados en México, pues no es lo mismo, ¿no? A tener aquí todos los días la comida española. Y como todo es cuestión de adaptarte y de conocer y de experimentar, pero no solamente la comida española. Aquí en Madrid, sobre todo, hay una amplia variedad de productos sí, sí. y de comida de distintos países, y eso la verdad es que es una riqueza cultural y gastronómica impresionante. Me hablabas, por ejemplo, hablando de comida, extrañarás, imagino, la gastronomía de tu país, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Madrid, ¿dónde podemos comer? Ya ves una publicidad, pero bueno, comer buena comida mexicana, o sea. Bueno, es que si la quieres más especializada, ¿no? Si la quieres como más elaborada, pues tendrías que buscarte un buen restaurante. Incluso hay uno que se llamaba, creo que ahora lo han quitado con lo de la pandemia, el MX, ¿no? Con un chef mexicano que tiene una estrella Michelin. Pero para unos buenos tacos, por ejemplo, que es lo más clásico, pues está Tacos con K, ¿no? Cerca de Sol. Y hay varios sitios, o sea, la verdad es que no me gustaría recomendar alguno en particular, porque me pasó también en algún restaurante, fíjate, casi cuando acababa de llegar aquí a Madrid, que pedí, en México tenemos un refresco que se llama Jarrito. Jarrito. ¿No? Jarrito. Entonces, vi la carta y vi que tenían jarrito. Y le digo al camarero, ¿me puedes traer un jarrito? Y ya, sí, ya se fue todo. Nos trajo otras cosas que habíamos pedido y demás, y no me traía la bebida. Y me dice, ¿para tomar qué va a ser? Le digo, un jarrito. Y me dice, mire, como no tenemos jarritos, le traje una copa para que pueda tomar su bebida. Él pensaba que era un jarrito, que era un jarro de esos de barro, tradicionales de México. Sí. No sabía que era la bebida que tenemos en México y que además el restaurante la vendía. Entonces, pues ahí un fallo terrible por parte del camarero, ¿no? Pero sí, por eso te digo que no me gustaría recomendar en particular uno, porque pues luego queda mal uno, ¿no? No sé si sabías, imagino que sí, pero cerca de Gran Vía, no me acuerdo la calle, se llama, hay un parque, antes había unos hoteles ahí en un esquinazo, hay un restaurante, bueno, es una taquería mexicana, que cuando tú vas, encuentras una cola tremenda, no sé si has llegado a ir a... Y está el taco a €1, creo, $1.50. Es el de Taco con K. El que dice Taco con K. Sí, cerca de Sol. Que es un fenómeno, ¿no? Sí. Porque siempre hay cola, o sea, y creo que es el único que está todo vacío y la gente haciendo cola, ¿no? Abren a mediodía y además desde las 11:30 de la mañana tú ya ves cola ahí. De hecho, yo he visto algunos reportajes que les han hecho. Sí. Es un joven empresario español que estuvo viviendo un tiempo en México y que además de esa sucursal tiene ya otros establecimientos. Entonces, bueno, yo creo que le ha dado al punto, porque además me he dado cuenta que la comida mexicana les gusta mucho aquí en España. Sí, mucho. Hay varios restaurantes. Y creo que el de Tacos con K tiene otro ahí por Plaza Cerca Mayor. De Plaza Mayor, así es. Plaza Mayor. Sí. Pues nada, Ismael, muchas gracias por visitarnos. Me encantaría ver si conversamos otra vez cuando ya pase esta pandemia, a ver cómo termina la cosa. No voy a decir de aquí a 5 años, ni dentro de 2 meses. Justamente había una broma de un colega periodista que le decían, ¿cómo te verías tú de aquí a 5 años? Y el periodista respondía, no, yo con tal que llega diciembre, Navidad, ya es bastante con la que estamos viviendo. Gracias por visitarnos y te esperamos en otra ocasión. Gracias por la invitación y cuando gusten.